Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Cuando se anunció que Sony iba a poner en marcha una película más sobre Venom y tras tener tan reciente todas las negociaciones entre Marvel y Sony, no podíamos pensar en otra cosa que en un posible crossover entre los dos personajes del mundo del trepamuros. No obstante, como todos recordaremos, la licencia de Spider-Man está siendo compartida por Marvel y Sony y a este primero no le hace nada de gracia que uno de sus personajes principales del mundo de los cómics se vea relacionado con una franquicia de películas sobre las que no tiene ningún control. Pero por más increíble que parezca, es posible que este cruce entre estas empresas podría ser posible, y por eso en este video te traemos cómo se confirma el cruce de Venom con Spider-Man de Tom Holland. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Por el momento sabemos que Sony y Marvel lograron llegar a acuerdos que por el momento nos permitirán ver una película de Spider-Man de Tom Holland dentro del MCU, así como ver al personaje participando en otras películas de Marvel. Sabemos que ambas compañías quedaron en buenos términos y por el momento trabajarán en equipo, pero precisamente parece que los acuerdos involucraron más cosas, y este posible crossover entre Peter Parker y Venom fue uno de los puntos de la discusión entre ambos estudios que acabó provocando la ruptura del acuerdo. Pero ahora que el acuerdo ha vuelto a su cauce y que Marvel y Sony están trabajando ya en Spider-Man 3, algunos fans estábamos esperando la gran interrogante de qué pasará con el destino del crossover entre Spider-Man y Venom, uno que parece tan necesario en la historia de ambos personajes. No se puede negar como uno de los personajes favoritos de los cómics que han sido adaptados a la pantalla grande es sin duda Spider-Man, y como siempre parte muy importante de lo que hace a un héroe es el complemento de su archienemigo. Son la verdadera inspiración que llevan a las personas con superpoderes a convertirse en superhéroes. Y en la larga historia de los cómics del trepamuros, uno de los villanos más emblemáticos es sin duda el simbionte Venom. Recordemos que en los cómics Venom es el resultado de un simbionte alienígena fusionado con un humano que guarda rencor contra Peter Parker. Esta combinación ha demostrado ser casi letal para el trepamuros en numerosas ocasiones, pero a pesar de su odio hacia Spider-Man, Venom tiene un retorcido sentido de la moralidad, evitando dañar a cualquiera que considere inocente e incluso realizando actos heroicos. Es parte de lo interesante que resulta ser este personaje en sus historias solitarias. Sin embargo, nunca está claro por cuánto tiempo se pueden controlar los impulsos más oscuros de Venom. Es un enemigo que Spider-Man siempre tiene que lograr regresar a hacer de las suyas, a pesar de que muchos han intentado todo tipo de maneras de poder destruirlo. Como lo mencionamos, los orígenes de Venom se remontan a una raza de simbiontes del planeta Clintar. Estos seres se fusionan con su huésped y la entidad combinada tiende a tener una personalidad basada tanto en el simbionte como en el propio huésped. Y aunque a veces uno de los lados tiende a dominar un poco más, esto le ha dado muchísima versatilidad al personaje dentro de los cómics, porque dependiendo del huésped es como se comporta hasta cierto punto. De hecho, en su origen de los cómics llegó a tomar el control de Spider-Man y de su traje. La exposición prolongada al traje con el simbionte comenzó a afectar la mente de Peter Parker, y a medida que la situación empeoraba, Parker descubrió para su sorpresa que no podía quitarse el traje en absoluto. Presa del pánico, buscó a Reed Richards y a los Cuatro Fantásticos que lo ayudaron a utilizar ondas sónicas para eliminar el simbionte de Spider-Man, cosa que obviamente no hemos llegado a ver en el cine, y todo por los derechos de las grandes empresas que tenían separados a Spider-Man, Venom y los Cuatro Fantásticos. Pero eso no quiere decir que una historia así no llegue a suceder. Puede que no con Reed Richards, porque esta ya sería muchísima amabilidad por parte de Marvel, pero Spider-Man sí parece estar comprometido con el encuentro. El portador del simbionte más conocido es sin duda Eddie Brock, un periodista que había denunciado al hombre equivocado como el infame asesino conocido como Sir Eater cuando Peter Parker publicó su versión correcta de la historia. Brock fue desacreditado y despedido, por lo que nunca le perdonó a Peter Parker. Cuando el simbionte se unió a Eddie, su odio compartido hacia Peter Parker y Spider-Man dio lugar a Venom. Este gran odio que comparten el simbionte y Eddie le han dado una característica muy importante a Venom dentro de los cómics. Este dúo del simbionte y Brock se ha enfrentado a Spider-Man en muchas ocasiones en los cómics, y ya fue presentado en una ocasión, en la tercera película de Tobey Maguire, pero que sin lugar a dudas dejó mucho que desear a sus fans. Queriendo mucho más de estos dos enemigos en la pantalla grande, nos quedaron a deber mucho en sus historias. Por ello, ver a estos personajes separados por los derechos que le pertenecen a diferentes empresas, la verdad es que nos entristece bastante, porque nos gustaría darle otra oportunidad al encuentro entre estos dos míticos rivales.
Pero a pesar de lo importante que han sido ambos personajes en los cómics de Marvel, aún parecía que no teníamos confirmación de si tanto Sony como Marvel permitirían un cruce de ambos personajes. Pero en esta ocasión fue Matt Tomalk, productor de Venom 2, quien reveló al sitio comicbook.com que un encuentro entre Venom y Spider-Man en el cine es posible. Tenemos grandes planes, señaló el productor. Esto es una noticia que nos emociona mucho. Ambos personajes están algo separados en estos momentos. Recordemos que en el 2015 Sony llegó a un acuerdo con Marvel Studios que permitió que Spider-Man se uniese al universo cinematográfico de Marvel, pero que el estudio también había trabajado para que los derechos cinematográficos de sus otros personajes de Marvel también funcionen, pero dentro de sus propios proyectos. En los años posteriores, el universo de los personajes de Marvel de Sony nos presentaron a Venom en el 2018. Esta película fue protagonizada por Tom Hardy y fue la primera de las películas de villanos de Sony, pero aquí no plantea detenerse este estudio con estos personajes, porque el siguiente en llegar en los cines sería Morbius, protagonizado por Jared Leto, aunque otros en las obras incluyen a Kraven el Cazador y a Madame Web. Venom 2 será dirigida por Andy Serkis y contará con las actuaciones de Tom Hardy y Woody Harrelson, quienes encarnarán a Eddie Brock y a Cletus Kasady, respectivamente, quienes convirtieron en Venom y Carnage. Y parece que el estudio de Sony les quiere dar una oportunidad de una mayor relevancia a este personaje, no parece que quiera quedarse solo con 2 películas. Por su parte, en el 2021 veremos a Tom Holland interpretando el papel de Peter Parker en Spider-Man por tercera vez, en lo que será la última cinta del arácnido dentro del universo cinematográfico de Marvel aparentemente. Este personaje se unió al MCU en Capitán América Civil War del 2016, y desde entonces ha aprendido en 2 películas en solitario, así como en 2 películas adicionales con el equipo de Avengers, que las historias del trepamuros en Marvel en su última película solo jugaron con la posibilidad de los multiversos, también de su existencia, pero no llegó a establecer nada en concreto, pero hasta el cameo de JJ Jameson jugó con esta posibilidad. Para Sony no parece que sea complicado confirmar la existencia de los multiversos para explicar la presencia de Tom Holland en sus películas, es más bien el lado de Marvel el que tendría más conflicto con esta confirmación, y es probable que quieran jugarlo primero ellos en sus películas antes de que Sony lo confirme en las suyas. Por otro lado, recordemos que no ha sido la única mención que hemos tenido de este crossover, porque el director Ruben Fleischer, quien dirigió la primera cinta de Venom, mencionó que su largometraje dejó las bases para llevar el encuentro de estos 2 personajes consentidos del Spider-Verse. Dijo que eventualmente se producirá un crossover de Spider-Man con Eddie Brock y Tom Hardy conociendo a Peter Parker de Tom Holland. En una entrevista con Fandom para pronunciar su película Zombieland, Fleischer habló sobre un cruce entre Venom y Sony con Spider-Man de Marvel diciendo: "Ahí es donde todo va a conducir. Y esto es lo emocionante, porque cambiamos el origen de Venom. En los cómics evolucionó de Spider-Man, pero debido a lo de Marvel Sony no pudimos hacerlo. Y entonces creo que lo que sí está construyendo y será emocionante de ver cuando realmente se enfrenten entre sí". No está claro de qué parte del plan futuro de Sony para Venom y Spider-Man Fleischer es consciente, teniendo en cuenta que no está involucrado en Venom 2, porque recordemos que la siguiente película de Venom será dirigida por Andy Serkis. Sin embargo, Fleischer sin duda habría hablado con el estudio sobre los planes a largo plazo para Venom mientras dirigía la primera película, para poder ir controlando las cosas que serían importantes en un futuro de la saga. Pero lo que sí nos parece importante es que Sony no estará perdiendo el tiempo, y sin duda por su parte deben de querer un cameo de Peter Parker para la nueva película de Venom. Queda por ver si esto significa que Marvel también aprueba que Spider-Man de Tom Holland aparezca en Venom 2, pero los fanáticos sin duda estarían emocionados de ver este crossover. Y a pesar de estas importantes confirmaciones, aún hay más rumores sobre el tema, porque de acuerdo con la página de We Got Discovered, con el fin de darle a Spider-Man un papel más importante para Venom 3, como lo mencionamos previamente, en Venom 2 parece inevitable un cameo de Tom Holland, aprovechando todo el éxito que está teniendo tras Spider-Man Far From Home y Avengers Endgame. Ellos lo mencionan casi como un hecho, pero como lo mencionamos previamente, esto no parece ser una confirmación oficial, por lo que aún tenemos que esperar. Pero también recordemos que esta relación de estas 2 empresas, Marvel y Sony, al igual que como sucede con Venom, es simbiótica. Las 2 compañías tienen beneficios con este tipo de proyectos. Definitivamente que Tom Holland siga formando parte de la familia de Sony le da a la compañía la oportunidad de mezclarse con las películas más taquilleras y formar parte de los éxitos como Far From Home o Avengers Endgame.
pero Marvel le da la oportunidad de seguir usando a uno de sus personajes, si no es que el más popular de los cómics que tiene en la Casa de las Ideas. Ambos saben lo importante que es continuar compartiendo derechos y aprovechando lo más que se puedan con esta custodia compartida. Sony está comenzando a darle su propio estilo a sus personajes. Además de Venom, también sabemos que tendremos más historias de Miles Morales y el Spider-Verse, que fue uno de los grandes aciertos de esta casa productora. Pero de igual manera, si te interesa conocer cómo se confirma el regreso de Tony Stark al universo cinematográfico de Marvel, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.